es la parte donde está su dignidad, le dice que su deber es hacer lo correcto, pero su mente carnal y su cuerpo carnal le dicen que debe hacer lo que él desea hacer y no lo que es correcto hacer. Por eso, el inicio de este proceso es entrenarnos a hacer lo que es correcto, pero además de todo, a través de la oración y de la fe, porque no vamos a poder lograrlo con nuestra propia fuerza. Sin embargo, alguien dirá, ¿no puede Dios hacernos santos por su propio poder? ¿Por qué Dios no pasa un decreto y dice, tú eres santo y ya? ¿Verdad, hermanos? Entendamos esto, porque a Dios se lo calumnia mucho. Mucho se dice por parte de los ateos, de por qué me has puesto aquí, por qué me hiciste así, etcétera, etcétera. Entendamos esto, de la razón por la cual Dios no puede pasar un decreto para hacernos santos, ¿verdad? Estamos de vuelta ante este punto clave que es la dignidad. Para que una persona tenga dignidad, que es esa corona eterna, es ese principado, ese ser humano debe ser autónomo. Es decir, la persona debe tener esa capacidad de escoger libremente si hace lo bueno o hace lo malo. ¿Verdad, hermanos? Y esa persona obviamente tiene que poder decidirse por hacer lo bueno en vez de hacer lo malo. Esa persona tiene dignidad. De otra manera, no fuéramos autónomos, fuéramos robots. Es como lo que hoy llamamos inteligencia artificial. No es autónoma. Ella funciona cuando le hacemos una pregunta o cuando le decimos que haga algo. De otra manera, no va a funcionar, lo cual quiere decir que no tiene autonomía, es decir, es un robot. ¿Y qué pasara si Dios entonces nos obligara a comportarnos como santos? Pues fuéramos como robots. No pudiéramos entonces ser dignos, porque es un principio claro que se anula con el hecho de que tú seas obligado a comportarte como un robot, porque la dignidad se anula si tú haces algo por deseo, por presión o por miedo. Ahí ya no hay dignidad. En dicho caso, hermanos, ¿cómo pudiéramos ser reyes? ¿Cómo pudiéramos reinar con Cristo, verdad? Si no somos dignos, porque no somos autónomos. A la final seríamos como animales. Seríamos lo mismo que un gato o que un perro o que una vaca, que simplemente se comporta en base a lo que Dios la preconcibió para que se comportara. La vaca quiere comer hierba, ella no se pregunta, ¿debo comer hierba? ¿Verdad? Nosotros sí podemos hacernos esas preguntas. Nos pueden poner una carne de cerdo y nos preguntamos, ¿es moralmente correcto comer carne de cerdo? La respuesta es no, no debo comer carne de cerdo. Nadie me obliga, nadie me presiona, es una decisión que yo estoy tomando libremente y eso me hace comportarme como un ser digno y por eso soy rey, soy príncipe y hago parte de esos reyes que estarán reinando con Dios en la tierra. Y de hecho, hermanos, es curioso porque esto es precisamente lo que se pretende con esta teocracia vaticana, europea, masónica, que se está desplegando en el mundo entero. Y que cuando vemos a una sociedad que está colapsando moralmente, se pretende obligar al ser humano a comportarse moralmente. Y eso, aunque pudiera parecer bueno, porque pudiera traer paz y seguridad, al mismo tiempo está despojando a los ciudadanos de su dignidad. Y eso quiere decir que esos ciudadanos no son santos, porque a la final se comportan de manera santa por imposición externa. Y eso los hace hipócritas, los hace convertirse en animales que han perdido su autonomía. Miremos esto, hermanos. El ser humano tiene 4 maneras de actuar correctamente. La primera, por miedo a la condena del gobierno, ¿verdad? Si tú robas, te vas preso. Entonces tú no robas. La segunda, por la presión social de las personas, ¿verdad? Si llegas a salir ahí en el periódico con tu cara redonda y grande y con el aviso,
de que has robado y el número de prisionero y tú tras las rejas te vas a sentir muy avergonzado. Entonces hay una presión social. La tercera, por interés o codicia de la persona, ¿verdad? Si te comportas como un angelito, entonces eso va a hacer que seas promovido y seas ascendido en tu organización, en la empresa donde trabajes, ¿verdad? Pero la cuarta es cuando simplemente tú haces lo correcto porque es tu deber, ¿verdad? Esa es la que Dios quiere, esa es la que Dios desea. Como es apenas obvio, los seres humanos dignos no pueden ser aquellos que actúan en base a esas tres primeras formas de comportarse correctamente. A Dios no le sirve nada de eso. Dios no quiere a personas que han hecho lo bueno por miedo a la condena o por presión social o por interés. Dios no quiere para nada a esas personas, y no porque Dios sea inflexible, sino porque ahí no hay dignidad. ¿Verdad, hermanos? La dignidad solamente ocurre cuando tú haces lo que debes hacer, libre de todas esas tres situaciones. Libre de miedo, libre de presión social y libre de todo tipo de amenazas por parte del Estado. Pero la mayoría de la población encaja en esas tres primeras formas de actuar correctamente, y por eso la autonomía de esas personas se encuentra adormecida. A la final, esas personas no están actuando moralmente por su propio razonamiento, sino por imposición externa, por miedo, por interés o por presión social. Pero Dios solo quiere en el cielo a personas que hacen lo correcto, por decisión propia y libre de cualquier presión. ¿Verdad, hermanos? Ahora, no olvidemos también que los ángeles caídos eran santos y, sin embargo, perdieron su dignidad porque actuaron en base al placer o también por la presión social de los otros ángeles que les decían: vamos, ¿acaso no tienes amor al prójimo? Estamos todos en esto juntos, tú tienes que solidarizarte con nosotros, ven, ayúdanos. Y así fue como ellos no pudieron ejercer una moralidad correcta, porque su moralidad estuvo basada en la presión social. Los otros ángeles ejercieron presión social para que sus compañeros fueran alienándose con ellos y fueran decidiendo despojarse de su dignidad. Básicamente, también se despojaron entonces de su autonomía. Literalmente por eso son seres reducidos a la maldad, que ya no tienen autonomía, como Dios lo revela y también el profeta Judas. No hay luz en el demonio. Son seres que no tienen autonomía, ya no pueden razonar y decir: oye, esto que estoy haciendo está mal, debo hacer lo correcto. Los demonios han perdido esa autonomía y por eso Dios tuvo que expulsarlos del cielo. En el 2020 nosotros vimos eso desatarse claramente con relación a una presión social, ¿verdad, hermanos? No solo la presión social, pero también el miedo al castigo del gobierno. Y también al interés de muchas personas de poder seguir trabajando, de poder seguir viajando. Pero aquí se dio algo distinto. Ahora se indujo a las personas a comportarse de forma inmoral en base a la presión social, en base al miedo o en base al castigo del gobierno. Entonces estas personas quedaron expuestas de que en realidad no eran agentes morales, de que en realidad no tenían dignidad y de que su dignidad solamente existía por los tres primeros puntos ya mencionados: por el miedo, por el interés o por la presión social. Y cuando esto se invirtió y estas personas fueron amenazadas para que actuaran incorrectamente, actuaron de esa forma porque vieron que había una presión social, y eso revela que son personas que perdieron su autonomía. Por eso es que se comprueba que recibieron el 666. ¿Lo vemos, hermanos? Y finalmente, hermanos, en los tiempos normales, donde no se está dando ese experimento social del 2020, hay este problema de que la mayoría de seres humanos están haciendo lo que es correcto por miedo, por presión social o por amenaza del Estado.
En dicho caso, ¿cómo pudiéramos saber quién es digno y quién no es digno, verdad, hermanos? ¿Cómo saberlo, verdad, hermanos? Pues la única manera es a través de la tribulación o la persecución. No hay otra manera de saberlo. No hay otra manera de que tú puedas estar en paz con tu conciencia, porque tú no sabes cómo actuarías en una situación donde hay presión social, donde hay tribulación o persecución. Porque hasta ahora todo es bello, ¿verdad? Pues hasta ahora tú haces lo correcto y el Estado te premia, las personas te aplauden. ¿Qué pasaría si se da lo contrario? Donde las personas se inducen a hacer lo que es incorrecto, y si haces lo correcto te odian, te amenazan, te insultan. ¿Cómo actuarías en ese momento, verdad? Pues ahí es donde realmente se sabe si una persona es digna o no es digna, ¿verdad? Y por supuesto, Dios quiere ayudarnos para que podamos lograr esa victoria, para que podamos tener paz en nuestra propia conciencia de que sí somos dignos de estar en el reino de los cielos, ¿verdad? Para que no lleguemos allá arriba y nos sintamos fuera del lugar, sintiéndonos que no somos dignos de estar aquí, ¿verdad? Por eso la prueba que se viene es esa: obligar a los habitantes de la tierra a hacer aquello que es inmoral, pero ahora, por miedo a la condena del Estado, por interés o por presión social, ¿verdad? Es como que se ha invertido todo. Entonces, si haces lo malo, el Estado no te condena, ahora tienes más prosperidad y las personas te aplauden. ¡Plop! Aquí entonces queda probado totalmente que nunca fuiste digno y que nunca tuviste autonomía. Y por eso recibes la marca de la bestia, ¿verdad? Miremos lo que ocurrió en la Alemania nazi. Hermanos, es un claro ejemplo de una sociedad que de repente se invierte en sus valores morales. Ya el Estado no te aplaude por hacer lo bueno, sino que te aplaude por hacer lo malo. Y si tú ayudabas al Estado a perseguir a los judíos, eras alguien bueno. Y sin embargo los judíos no habían cometido ningún crimen y tú estabas feliz saludando a Hitler allí en la Alemania nazi, ¿verdad? Y puede ser porque tenías miedo al gobierno, o porque tenías interés de hacerte más rico, o también por la presión social de todos tus vecinos alemanes, ¿verdad? Y entonces vemos que se formó una terrible teocracia nazi. Y siempre culpamos a Hitler, pero resulta que sus habitantes no eran seres morales, ni tenían dignidad y mucho menos autonomía. Como les revelé en el video pasado, hermanos, cuando una persona no tiene dignidad, deja de ser un fin en sí misma, porque ha repudiado ese valor intrínseco que tiene como ser humano y ahora se convierte en un medio. Y en ese caso, quienes obedecen decretos religiosos no son ni siquiera un medio, sino que son mediums. Son personas que pasan a convertirse en antenas o portales de los demonios. Son como cierto tipo de antena receptora que canaliza energía o frecuencia demoníaca, pero que se presenta disfrazada bajo un ropaje de cristianismo. Y nosotros podemos ya identificarlos porque son personas carentes de dignidad, es decir, que actúan mal, violando la ley de Dios, y que sin embargo el Estado las aplaude, el Estado las asciende, la sociedad también las aplaude y les da poder y dinero, ¿verdad, hermanos? Está clarísimo. Ahora